Pero quiero preguntarle en este momento a Alex, tras adjudicarse el autodenominado Estado Islámico, los numerosos ataques del Domingo de Resurrección en iglesias y hoteles de Sri Lanka que dejaron, tengas en cuenta, casi 360 muertos y más de 500 heridos, nos queda claro que el grupo terrorista está dispuesto a atentar contra la paz mundial. Lejos de lo que muchos pensaban, que está prácticamente extinto este grupo terrorista, no es así. ¿En qué medida han resultado efectivas las acciones de la comunidad mundial, Alex, en su lucha contra ese flagelo llamado terrorismo o extremismo? Bueno, supuestamente todo el mundo lucha contra el terrorismo y todo el mundo está contra los atentados. Ahora bien, hay que entender que este grupo en particular no nace de manera espontánea ni como producto de una ideología relacionada con la religión. Nace de un contexto histórico particular en el cual, como fruto de la invasión de Irak, realmente se crean las condiciones de una gran frustración en esa población. Estados Unidos ha fomentado sobre todo la división entre población de confesión suní y chií en Irak, y Siria ha sido pues el terreno en el cual se ha puesto nuevamente una estrategia por parte de los países de la OTAN de apoyo a rebeldes, milicias, que han utilizado una bandera común. Múltiples grupos financiados y entrenados por países aliados de la OTAN o países de la OTAN directamente han estado operando y realizando acciones terroristas durante años en Siria. Entonces, a raíz de el cambio en el terreno por la intervención, el papel jugado por Rusia, gracias, digamos, a Rusia ha intervenido por la invitación del gobierno sirio, estos grupos han retrocedido en el terreno en Siria. El Ejército Nacional Sirio ha ganado la soberanía sobre su territorio y, sin embargo, de la misma manera que Estados Unidos confesó haber entrenado y formado a los mujahidines en la guerra de Afganistán durante los años 80, Siria ha sido el nuevo lugar donde han afluido, donde se han concentrado mercenarios de múltiples nacionalidades. Entonces, en el momento en el que Siria está ganando, digamos, esta guerra, muchos de esos mercenarios también se ha producido el problema, entre comillas, del retorno de esos mercenarios hacia sus respectivos países. En particular en Europa esto ha sido un debate, es decir, las personas de nacionalidad de países europeos que han participado en acciones terroristas en Siria, evidentemente no son bienvenidos. Lo que pasa es que tampoco se les puede dejar, por ejemplo, en el país como Irak, donde están sometidos digamos, a la posibilidad de pena de muerte, etcétera. Entonces, esta es una situación delicada. Estados Unidos ha creado las condiciones de un conflicto de larga duración. Y el terrorismo, no todos los países que pretenden luchar contra el terrorismo realmente lo hacen. Vuelvo entonces con Ana Teresa. Gracias, Alex. Comenzamos el análisis. Desde Bélgica nos acompaña Alex Enfrance, periodista, investigador independiente. ¿Cómo está, Alex? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Alex, ¿qué alarmas prendidas en el mundo de hoy hacen de esta octava conferencia sobre seguridad un foro que más que necesario es urgente, pudiéramos decir? Sí, el multilateralismo en el mundo ha estado permanentemente bajo peligro desde los últimos años, en particular desde la invasión de Irak, en la cual se puso en evidencia que dentro del bloque llamado occidental, es decir, los países de la OTAN, había diferentes enfoques. La guerra de Irak unilateral llevada a cabo por Bush hijo mostró que Francia
o Alemania no estaban dispuestas a seguir en este tipo de aventura bélica, completamente subvirtiendo el orden internacional, simplemente para favorecer los intereses de Estados Unidos. Sabemos que la OTAN funciona bajo comando estadounidense, por lo tanto existe una visión de largo plazo que es la que domina este organismo, y el nuevo presidente Trump mantuvo cierta ambigüedad sobre el papel que debía jugar la OTAN, pero en realidad su pretensión es que sus socios contribuyan con un mayor presupuesto. Entonces, la tendencia general de estos últimos años, como decía, se ha puesto en peligro el multilateralismo, y en particular lo hemos visto con los conflictos en Libia a partir de 2011, más tarde en Siria, también en Ucrania, con un nuevo tipo de intervencionismo basado en golpes suaves, es decir, en el pretexto de proteger a la población civil. Bajo este pretexto, Estados Unidos y la OTAN en realidad han estado haciendo una injerencia directa. Y es importante tener en mente que si el capitalismo es un sistema que produce caos y malestar dentro de la sociedad, su equivalente en el plano internacional, el imperialismo, lo multiplica aún más, este caos y esta destrucción. Entonces, en el momento actual, esta conferencia tiene un papel importante para reforzar una visión de multilateralismo en las relaciones internacionales. Le voy a pedir a Alex que se mantenga con nosotros para sumar al análisis. Los multilaterales abogan por la desnuclearización. Grandes potencias van, digamos que en sentido contrario, porque se pertrechan cada vez más en materia nuclear. ¿Cómo lograr entonces un consenso en este sentido? Bueno, desafortunadamente, tanto el presidente Obama ya relanzó este presupuesto hacia el refuerzo, digamos, del armamento nuclear, y desafortunadamente en la historia ha habido esta utilización innecesaria contra la población civil de un arma realmente demasiado destructiva, que aniquila el ser humano. Entonces, es importante defender los valores que los recientes años ha promovido esta América Latina integrada a través de organismos como CELAC, que han defendido una América Latina de paz y libre de la amenaza nuclear, de las armas destructivas. Entonces, estamos viviendo un clima de nueva Guerra Fría, con algunas evoluciones también inesperadas en algunos casos. Podemos ver como decía, las tentativas de Estados Unidos no han salido como planeaban, porque digamos, el funcionamiento mismo del imperialismo en realidad crea caos en los lugares que pretende controlar, puesto que el destino de los pueblos no está escrito y las resistencias se desarrollan, como lo estamos viendo en el terreno de Libia. Libia en un momento dado ha sido dividida en varias partes. Hoy en día se está quizá reunificando, y países como Turquía han vivido una crisis abierta con Estados Unidos por el apoyo de Estados Unidos siempre a grupos opositores, y esto se traslada también en la cuestión de cómo los países del sur pueden defender su propia soberanía. Y en este caso, tanto los países africanos como latinoamericanos pues tienen que
digamos que ser apoyados o digamos, adquirir armamento de un país como Rusia. Esta es la alternativa que existe ante la amenaza de Estados Unidos. Esto es una crisis que ha habido recientemente entre Turquía y Estados Unidos. Evidentemente a Estados Unidos no le va a gustar que se realice comercio de armas con Rusia y va a amenazar con sanciones. Pero no creo que haya realmente una alternativa en la situación actual. Es necesario que los estados del sur refuercen su capacidad de defensa de la soberanía. Y digamos que esto va a dar lugar quizá a evoluciones inesperadas. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Muchísimas gracias, Alex. También agradezco a Ana Teresa su tiempo para Telesur, a ambos por haber participado en la jugada crítica de la señal informativa de América Latina y el Caribe.